Listo, ya estamos grabando. Ya estamos grabando, entonces ahora sí ya. Bueno, entonces, ya les cuento. Vamos a hablar entonces durante estas, como unos dos, como todo junio y parte de julio, sobre el sistema nervioso y sobre neurofisiología. Entonces, lo primero que les tengo que advertir es que es un tema árido, a veces un poco, queda uno como, ¿qué pasó aquí, no? Muchas de las cosas en neurofisiología todavía no se tienen claras. Eh, Entonces, algunas respuestas, ustedes me van a preguntar algunas que yo les voy a decir, mire, eso todavía está en investigación, todavía no se tiene claro, entonces me disculpan porque algunas de esas van a ser las respuestas y ustedes van a tener muchísimas preguntas, como yo también cada vez que leo el tema me hago, ¿no? Porque hay muchas cosas que todavía en neurofisiología estamos definitivamente en pañales, ¿vale? Voy a ser lo más concreto posible porque si ustedes leen, por ejemplo, yo leo Gayton, ¿no? Para estar, es lo más, a veces se vuelve tan incomprensible, tan etéreo, entonces yo lo voy a hacer lo más sencillo posible y lo que más les sirva a ustedes en la vida como médicos. Seguramente algunos de ustedes van a ser neurocirujanos o neurólogos clínicos y ya van a profundizar más en el tema, pero sí les voy a dar las pautas de lo más necesario y de los datos más concretos que van a necesitar ustedes en la fisiología, ¿vale? Por eso en algunos temas no voy a profundizar mucho. Y algunos sí los manejamos entre todos, ¿sí? Pero otros son mucho más etéreos, como los primeros que vamos a ver. Algo de óptica, por allá que vamos a ver. Los que les gusta la física me van a ayudar. Por allá dentro de 8 días creo que vamos a hablar, dentro de 8, dentro de 15 vamos a hablar de óptica. Y se acuerda lo que vieron por allá en el bachillerato de, de espejos y de cristales y esa vaina, pues ahí vamos a meterle un poquitico, pero como le digo, sin profundizar mucho para no enredar mucho la pita. ¿Listos? Bien, vamos entonces. Vamos a hablar del diseño general del sistema nervioso. Y entonces lo primero que tenemos que recordar es la neurona y la estructura como tal de la neurona que están viendo ustedes a este lado. Entonces, decimos que de manera general poseemos unos 100.000 millones de neuronas, ¿cierto? Condensados en todo el sistema, ¿vale? Y además tienen unas conexiones sinápticas, si hablamos de solamente de fibras aferentes, hasta unas 200.000 más o menos, entre unas 200.000. Cuando yo hablo de conexiones sinápticas no es lo mismo hablar de neuronas, estamos hablando entre ellas, de conexiones entre ellas, pueden llegar a haber hasta 200.000 conexiones. Y entonces aquí viene otro concepto importante que tenemos que distinguir. Una cosa es algo aferente y otra cosa es algo eferente. Acuérdense que aferente es lo que entra, lo que le entra a esta neurona, lo que le llega información a esta neurona, y lo eferente es la información que ella saca. Entonces, cuando hablamos de conexiones sinápticas de fibras aferentes hasta 200.000, quiere decir que una neurona, un grupo de neuronas puede recibir hasta 200.000 conexiones. Y la señal de salida viaja por el axón que abandona la neurona. Entonces, recordemos aquí, miren aquí el cuerpo de la neurona, aquí están las dendritas, aquí está el axón, que es el que comunica con otras neuronas. Por ejemplo, miren aquí, quiero que observen, discúlpenme que esta diapositiva está en inglés, aquí dice brain cerebro, ¿cierto? Esta sería una neurona que está parte del cerebro y que su conexión va a dar con la espina dorsal, miren acá. Es por eso aquí, y miren, el axón es el que la conecta. Aquí lo que están hablando entonces, que estas dendritas pueden conectar con muchos de otros lados, ¿verdad? Y que este axón puede mandar información a otros lados, como lo estamos viendo acá. Por eso aquí hablan de sinapsis, vamos a hablar ahorita de sinapsis y de todo ese tipo de cosas que ustedes ya conocen en realidad, pero que voy a dejar algunos conceptos, vamos a dar algunos conceptos para que todo lo tengamos un poco más claro. Dice luego que este axón o axón da origen a ramas independientes, mírelas acá, ¿cierto? Y que llegan a otras zonas del sistema, como por ejemplo acá. Partimos del cerebro y llegamos a la espina dorsal. Así que la mayoría de las sinapsis tienen un señal en sentido anterógrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pusiera a esto una flecha, entonces la dirección sería de arriba hacia abajo y no se puede devolver la información.
Dice desde el axón de neurona adenitas a neuronas posteriores. O sea, que cuando esta neurona saca la información de acá por el axón, la información va de arriba hacia abajo y no se puede devolver, ¿vale? Eso es lo que se llama sentido anterógrado y después lo veremos que es unidireccional y que depende de algunas cosas. Muy bien, entonces tenemos que tener claro que tenemos dos porciones claramente definidas en el sistema nervioso, en el sistema nervioso. Una porción que nos entra la información del exterior y una información una porción que saca esa información, ¿cierto? Entonces a esa porción que nos mete toda la información y nos la lleva a las distintas partes del sistema nervioso se llama la porción sensitiva. Y para nosotros poder captar la información, entonces poder captar la información del mundo que nos rodea, la luz, el dolor, el calor, el frío, si nos están empujando, si podemos caminar, ¿cierto? Entonces necesitamos por dónde mandar esa información y a eso los llamaremos receptores, de los cuales hablaremos hoy y hablaremos dentro de 8 días, ¿vale? Entonces, nosotros nos exponemos a experiencias sensitivas, como ya dije, por ejemplo, la luz, el sonido, ¿cierto? La temperatura. Esa es una experiencia sensitiva, cualquiera de ellas. ¿Qué hacen? Excitan, ¿a qué excitan? A receptores sensitivos que están ubicados en todas partes del cuerpo. Los primeros, pues lógicamente, están en la piel. De eso, vuelvo a insistir, de eso ya hablaremos de aquí un rato y dentro de 8 días. A eso se llamarán receptores sensitivos, que lo que harán es que mandarán esa información al sistema nervioso y lo pondrán activo. De alguna u otra manera, todas esas experiencias sensitivas hacen que nosotros, que nuestro sistema nervioso central comience a almacenar información. Algunas la almacenan a corto, otra a mediano y otra a largo plazo. Lo que quiere decir que alguna información de nosotros la almacenamos cortica, otra la almacenamos más o menos, la tenemos guardada un tiempo y otra sí la tenemos de por vida. Eso lo vamos a ir hablando poco a poco y por allá al final del semestre lo haremos una cosa que se llama memoria específicamente. Muy bien. Eso para hablar de la porción sensitiva, o sea, la que nos hace entrar la información. Mire las flechas cómo van acá hacia arriba, hacia lo más elevado del sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, esa porción sensitiva está ubicada, como dice acá, en la piel y pueden haber del dolor, del frío, mira, que todo eso está en inglés también, de presión, de tocarnos, ¿cierto? En los músculos, para receptores cinéticos, para ver dónde estamos parados. Toda esa información la llevamos a distintas partes del sistema nervioso, desde la médula, el tronco que está aquí, los ganglios basales que se ubican por acá y la corteza cerebral. Una cosa interesante e importante que necesito es que sepan la neurología, la anatomía neurológica. Si no la saben, si tenemos graves Dios, y cada semestre tengo algunos estudiantes que ven neurofisiología, pero que no han visto neurología. Ahí sí, qué pena con ustedes, pero ese es el problema de uno adelantarse y no ver las cosas en orden. Entonces, y no verla probada. Yo no sé cómo irán ustedes con neurología, con anatomía neurológica, pero si no, les toca que estudiar por su lado porque pues nosotros ya estamos terminando, ¿verdad? Y esa parte sí no me toca a mí. Muy bien, bien, una cosa la porción sensitiva, ¿verdad? Y otra cosa es lo que sigue, la porción motora, o sea, a partir de esas sensaciones que experimenta mi cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo responde? Y entonces esas funciones motoras van desde la contracción del músculo esquelético, la contracción del músculo liso, y cuando hablamos de músculo esquelético y músculo liso, recordemos que eso ya lo vimos en fisiología, y ya sabemos, por ejemplo, que el músculo liso se ubica en vísceras, ¿cierto? Se ubica en vasos sanguíneos, se ubica en muchas partes, y el resto es contracción de músculo esquelético. O secreción de glándulas exocrinas y endocrinas, y entonces uno ve que la respuesta aquí es de todo el cuerpo. ¿Cuáles son los órganos efectores para producir estas funciones motoras? Pues lógicamente para la contracción del músculo esquelético, el músculo esquelético, la contracción del músculo liso y las glándulas, pues las glándulas, ¿verdad? Cada una con su efector respectivo. Muy bien. Esa información motora, ¿cierto? Mire que ahora las flechas van de para abajo, ¿sí se dan cuenta? Aunque alguien me preguntará, pero no, mire, estaba para acá y estaba para arriba. Es que se comunican entre estas zonas, ya después veremos cómo hay una comunicación entre esto que es la médula, esto que es el tronco encefálico, aquí está, ¿cierto?
el cerebelo, los núcleos, ¿cierto? Basales. Y aquí la corteza cerebral se comunican entre ellos, pero de todas maneras la información baja, mire, y termina reproduciéndose aquí, por ejemplo, en el músculo, simplemente para dar, aquí estamos simplemente para dar un ejemplo del músculo. Entonces, ¿cuáles son los niveles de control? ¿Quién maneja todo y quién le da la orden a quién? Pues veamos que la información o los niveles de control empiezan desde los más bajos, la información arranca desde el sitio efector y sube por la médula espinal cuando estamos hablando de la parte sensitiva, pero ¿cómo baja? Entonces, igual, la médula espinal va recibiendo información del bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo que forman esto que se llama el tronco encefálico, ¿cierto? Los ganglios basales, entre ellos el putamen, el globus pálido y todo lo que ustedes conocen, el cerebelo y la corteza motora. Mire, por aquí dice área motora, entonces entre ellos. Entonces, la información la van recibiendo uno detrás de otro. Ella la va bajando acá, el área motora, a los núcleos basales, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal, para, por último, dársela, por ejemplo, al músculo, para que el músculo responda frente a alguna cosa. Eso después vuelvo a insistir, hoy estamos dando, solamente le estoy mostrando la parte general. Después hablaremos poco a poco y de cada uno de ellos, cómo se mueve el músculo, qué tipo de, qué hace la médula con el músculo, qué hace el cerebelo con el músculo, qué hace la corteza con el músculo, o qué hace eh, el tronco encefálico con el músculo. Vamos a ver cómo se procesa esa información. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que debe haber una función integradora de toda la información que le llega al cerebro, ¿cierto? Entonces, hay una cosa, y es que el cerebro es selectivo. ¿Y qué quiere decir selectivo? Que él no puede ni captar, ni mucho menos almacenar toda la información que recibimos a diario, porque es demasiada. ¿Sí me entiende? Entonces, el cerebro se encarga de una manera selectiva de ir captando la información que a él le parezca importante para su vida, la de cada uno de nosotros. Y en esto quiero dejar claro algunas cosas. Cuando uno está en el día a día y usted sale a la calle, se enfrenta a muchas cosas, a muchos sonidos, a muchas cosas visuales, ¿cierto? Pero su cerebro no los capta. No sé si alguna vez les ha pasado que han pasado mucho tiempo por un sitio, ¿cierto? Por una calle que usted recorre casi todos los días y algún día usted camina más despacio y se da cuenta que hay un letrero que usted nunca ha detallado. Eso es lo que demuestra que el cerebro es selectivo, porque hay información que definitivamente él dice, para mí, para la vida cotidiana de este man, esa información no es importante, entonces no se la mandemos arriba, ¿cierto? Y no la integremos. Pero otra que sí es importante, sí, se calcula más o menos que la información que uno recibe a diario, de toda la información sonora, visual, ¿cierto? Química, mecánica, tan solo un 5% del cerebro la termina almacenando y la termina captando como importante. El otro 95% definitivamente la desecha. ¿Sí? Entonces, esa información importante viaja a regiones motoras integradoras del encéfalo para dar ¿qué? Las respuestas deseadas según lo que usted necesite en ese momento. ¿Vale? Entonces, a ese mecanismo de acumulación de información del cerebro, importante, vuelvo a insistir, importante, es lo que se conoce como memoria. Entonces, memoria es la manera de almacenar la información del cerebro, es la manera de acumular información del cerebro y lo hace de manera selectiva. Y por eso es que hay algunas cosas que nos causan más dificultad para aprenderlas que otras, porque evidentemente el cerebro es selectivo para poderlo hacer. ¿Vale? Muy bien. Hay una cosa muy interesante y aquí es cuando comienzo yo a decirles, oh, que vamos a entrar en terrenos pantanosos. Y ustedes después me van a comenzar a preguntar algunas cosas que yo posiblemente tendré respuestas para algunas y posiblemente no tendré respuestas para otras. Porque como le digo, muchas de estas cosas están en investigación. Miren una cosa que se llama facilitación. Ojo con ese término. Entonces, la facilitación es la manera como nosotros, el cerebro, y pues cuando hablo de cerebro, discúlpenme, en el sistema nervioso, porque a veces hablo de cerebro como si fuera solamente el cerebro, y recuerde que está la médula, que está que está el tronco encefálico y que están los núcleos basales. La información, a veces al inicio,
se hace un poco difícil porque es una información nueva. En la medida en que el cerebro es capaz de armarle un camino para que esa información llegue más fácil, y en la medida en que usted vaya repitiendo esa información, eso hará que esas señales sensitivas, las que le llevan la información allá arriba, si se atraviesan con una secuencia de repetidas veces, hará que ese camino se vuelva más fácil. Y a eso llamaremos facilitación. Entonces, ¿qué hará? Que si usted tiene señales sensitivas que atraviesen una secuencia de sinapsis de manera repetida, se va armando como un caminito, un caminito, un caminito. ¿Y qué hace? Que cada vez la información llegue más fácil y mejor, mucho más nítida a nuestro cerebro, ¿vale? Eso es lo que cuando escuchen la palabra facilitación, o facilitación en neurofisiología, porque hay facilitación, por ejemplo, en farmacología, que es una cosa totalmente diferente, otro tema, nada que ver con lo que estamos hablando. Pero cuando le hablen de facilitación en neurofisiología, lo que le están hablando es de cómo las señales sensitivas, cuando atraviesan de manera repetida una sinapsis, cada vez lo pueden hacer mejor y más fácil. De eso es de lo que se trata el tema. Y entonces, eso nos da un apoyo para ver qué son los recuerdos o cómo se guardan los recuerdos en el sistema nervioso. Es decir, que es un procesamiento cerebral, ¿cierto? Que conlleva a que vayamos empaquetando la información, como le dije, de manera de lo más importante a lo menos importante. Definitivamente lo menos importante terminamos por desecharlo. Y fíjate que todos los días estamos recibiendo información nueva. La que es repetida, vamos haciendo facilitación, ¿cierto? La que nos interesa, la vamos acumulando en forma de memoria. La que nos interesa, el cerebro sencillamente la desecha. Pero cuando comenzamos a recibir información nueva, entonces, ¿qué hace el cerebro? Hace una comparación entre las experiencias sensitivas nuevas con lo que tiene acumulado y va comparando. Lo que le interese de esa información nueva, entonces también lo va acumulando. Lo demás lo va desechando, porque de otra manera nuestro cerebro no tendría capacidad para acumular tanta información. Entonces, por eso dice acá que selecciona la experiencia nueva importante, importante. De esa manera, día a día, vamos acumulando más y más y más información que nos interese a nosotros. Dice que ¿a dónde la mete? Entonces hay una cosa muy interesante. El cerebro parece que tuviera, como si tuviera archivadores allá arriba y la va metiendo en distintos sitios. Dice, la encauce a regiones correspondientes para almacenarla y usarla de manera futura o a regiones motoras para una respuesta inmediata, porque algunas de las experiencias nuevas nos llevan a que inmediatamente yo pueda responder. Por ejemplo, si me enseñan una nueva manera de caminar, estamos hablando de pacientes que estén experimentando algún tipo de secoso, o de coger algún objeto que lo necesitamos ya, entonces la respuesta debe ser inmediata. Otras no, otras son experiencias que necesitamos para acumularlas y dejarlas ahí, y después las vamos a utilizar. Vamos a ver cuál es el nivel de función del sistema nervioso y para qué sirve cada uno de ellos de manera general. Esto, vuelvo a insistir, esto lo que estamos viendo hoy es la generalidad. Entonces, ¿para qué me sirve la médula espinal a mí? Para muchas cosas, es un mecanismo empezando que es de control y de transporte de la información y nos lleva a conducir información desde la parte externa del mundo hacia las partes superiores del sistema nervioso. Pero entre otras cosas, también está directamente relacionada con cosas como el movimiento de marcha, sí, lo vamos a ver. El reflejo de retiro al dolor, quiero que cualquiera lo ha experimentado alguna vez, no sé de pronto ustedes sí, ¿no? ¿Alguna vez se han metido los dedos a algo caliente? Usted inmediatamente lo retira, usted no deja el dedo ahí. Eso es gracias a la médula espinal que inmediatamente responde y hace que no manda la información hasta el encéfalo lo revisa, no, inmediatamente usted retira. El reflejo de rigidez en piernas para sostener el tronco es una cosa que vamos a ir viendo poco a poco. El reflejo del control de los vasos sanguíneos, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, por allá habíamos visto hace mucho tiempo que los vasos sanguíneos tienen un tono, el tono vasomotor. O para los movimientos digestivos o para la excreción urinaria, ¿se acuerda cuando vimos hace poquitos días vimos micción? Y se acuerda que en micción insistí mucho en que la micción se produce por un reflejo de la médula espinal. Ah, sí, que tiene un control del encéfalo, sí, pero es un control que cuando se dispara, igual primero tuvo que haberse disparado el reflejo medular. Entonces, para todo esto nos sirve la médula espinal.
Hay otro control más arriba, que es el encefálico inferior o también llamado subcortical. ¿Por qué se llama inferior o subcortical? Porque tenemos que la información más superior del sistema nervioso está en la corteza, o sea, cortical. Pero hay una que está intermedia entre la médula y la corteza y se llama subcortical o por debajo de la corteza o encefálico inferior. Básicamente la que está dada por el tronco encefálico y los núcleos basales y controla algunas actividades que se llaman actividades inconscientes que también ya hemos visto acá y ya es muy fácil recordarlas, como por ejemplo lo que hace el bulbo raquídeo y la protuberancia con la regulación de la presión arterial. Recuerden que cuando vimos eh, cardiovascular, vimos que el centro vasomotor está ubicado allá en el tronco encefálico. La respiración, ¿se acuerdan del centro respiratorio? Del grupo respiratorio ventral, del grupo respiratorio dorsal, del centro neumotáxico, ¿se acuerdan que también están ubicados ahí? Hace parte de esto, por ejemplo, el romboencéfalo, y el romboencéfalo, no sé, pues, supongo que ya lo vieron, el romboencéfalo, dentro de las partes del romboencéfalo está el cerebelo, y el cerebelo está directamente relacionado con el equilibrio, o los núcleos basales, por ejemplo, la amígdala, ¿cierto? Y algunos otros, y el mismo tronco encefálico que está, y el hipotálamo, por ejemplo, que están relacionados con la excitación, la ira y el manejo de los estados de ánimo. ¿Listos? Bien. ¿Y qué nos falta? El nivel superior o nivel cortical. Bien, uno lee el texto y entonces se encuentra con cosas como estas. Alguien diría, bueno, pero si ya aquí abajo, me devuelvo acá, si ya aquí ya tenemos toda esta cantidad de funciones, entonces ¿para qué sirve la corteza cerebral? Bien, pues como lo dije hace rato, allá es donde se deposita la información, allá es donde almacenamos, allá donde está la memoria y donde hace una cosa muy interesante en los seres humanos y es el procesamiento de los pensamientos para tomar decisiones. Entonces, la corteza está diseñada, además, para vivir recibiendo información de todas partes y con respecto a la información que le van enviando, hacer un proceso de pensamiento y tomar decisiones que lleven a que usted pueda mover más rápido, más largo, menos largo una extremidad, por ejemplo. Por eso dice acá que trabaja en unión con los centros inferiores. La corteza cerebral solita no podría hacer muchas funciones. Necesita de la médula, necesita del tronco encefálico, necesita de los ganglios basales y ese sistema límbico también. Muy bien, ya sabemos entonces cuáles son los sitios a donde se lleva la información y cómo cada uno de ellos hace eh, lo que tiene que hacer. Pero bien, ¿cómo hacemos para llevar la información? Y entonces aquí viene un concepto que ustedes también supongo que han oído hablar muchísimas veces, que se llama el concepto de sinapsis, ¿cierto? O sea, de comunicación en el sistema nervioso central. Pues bien, fíjate que nosotros hemos ido hablando de ellos, por ejemplo, cuando hablamos de contracción de músculo esquelético, contracción de músculo liso, contracción de músculo cardíaco. ¿Se acuerda? Pues bien, las sinapsis se pueden dividir en dos tipos. La sinapsis de tipo química y la sinapsis de tipo eléctrica. Las sinapsis de tipo química, entonces, son las con las cuales más nos enfrentamos día a día en nuestro sistema nervioso, en la cual una primera neurona segrega una sustancia química que se llama neurotransmisor, que actúa sobre un receptor, importantísimo este concepto, necesita un receptor, ¿dónde? En la neurona siguiente, para que esta neurona se pueda excitar o inhibir, y ojo con el concepto, excitar o inhibir o modificar su sensibilidad. No siempre el neurotransmisor la va a excitar, también la puede inhibir. Eso lo vimos, por ejemplo, recordemos, ¿se acuerdan el corazón? Vamos a hacer un recorderizo ahí chiquitico. ¿Se acuerdan el corazón con los receptores beta 1? Entonces la adrenalina funcionaba como un neurotransmisor y producía excitación de las fibras y producía aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad. Pero fíjate que no sucedía lo mismo con la acetilcolina, que también funciona como un neurotransmisor, pero en ese caso, y también se segrega, así como lo acabamos de ver en esa sinapsis, pero con sus receptores específicos. Mire el receptor, mire cómo aquí estamos poniendo el ejemplo con cada una de las cosas que estamos viendo de la sinapsis química. En ese caso, sus receptores en el corazón son receptores muscarínicos y que producían todo lo contrario, ¿recuerdan?
que en el corazón la acetilcolina lo que disminuye la frecuencia cardíaca, por ejemplo, disminuye el cronotropismo. Entonces, por eso hablo aquí de excitar, inhibir o modificar la sensibilidad, que lo puede hacer. Y miren otra vez el concepto que dijimos hace rato. En estos casos, la señal es unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que esta neurona que yo dije acá, la primera neurona, segrega el neurotransmisor, pero no al contrario, no la de atrás le segrega a esta. No, así no está diseñado el sistema, es una señal unidireccional. Como le digo, esta es muy sencilla porque ya la hemos visto muchísimas veces. Con las eléctricas, aquí es un juego de canales entre células que poseen sistemas de información con canales fluidos abiertos que conducen electricidad de célula a célula y poseen uniones de hendidura para movimientos de iones, ¿no? Lo podemos encontrar fácilmente en algunos tipos de músculo también. Son más de colaboración estas eléctricas, pero las importantes son las químicas. En realidad tenemos muy poquitas eléctricas en el sistema, están más arriba, por allá las veremos después. Muy bien. Pero para reforzar un poco lo de la anatomía fisiológica de la sinapsis, recordemos cuáles son las partes de la neurona. Y entonces aquí tenemos el soma, las dendritas y los axones. Pero ojo, ojo, miren estas cositas verdes que ustedes están viendo allá en sus casas. Quiero que las detallen bien, por favor. Miren las dendritas. Y que parecen como espermatozoides, pero no son espermatozoides. Estas cositas verdes que ustedes ven son botones sinápticos. ¿Qué quiere decir? Que a las dendritas se le puede pegar muchos botones sinápticos, ¿cierto? Para hacer muchísimas conexiones. Y veremos después que eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque para que esta neurona entre en una cosa que ya vimos el semestre pasado también, que se llamaba potencial de acción, ¿se acuerdan de los potenciales de acción? Si una información de estas cositas verdes le llega, es muy débil. Entonces tendrán que ser la unión de muchas de ellas para que por fin este entre en potencial de acción. ¿Se acuerdan de los menos 60 y menos 90 milivoltios? Ahorita hablaremos un poquitico de ellos otra vez para que me vuelvan a captar ese concepto, ¿vale? Entonces, la anatomía fisiológica de la sinapsis, entonces, ¿qué tenemos? Un soma o cuerpo principal de la neurona, veámoslo acá. El axón que les mostré ahorita, o axón, como quieran ponerle la tilde, tildarlo, es el que saca la información de la neurona. Y las dendritas, que son las prolongaciones o ramificaciones de la misma. Muy bien, vámonos a la estructura básica y entonces metámonos en esa sinapsis y vemos que tiene tres componentes principales, ¿cierto? Una terminal presináptica, una terminal posináptica y una hendidura sináptica, ¿cierto? Esta zona que les estoy señalando acá. Entonces, ese terminal presináptico, en el caso que es el más frecuente de todos y por eso lo vamos a estudiar, los otros no nos vamos a detener mucho en él, de las sinapsis químicas, que son las que nos interesan acá. Entonces tienen unos componentes básicos, quiero que los observen acá. Este terminal presináptico tiene unas vesículas transmisoras y mitocondrias, lo que quiere decir que si donde haya mitocondrias es porque se necesita energía, ¿verdad? Entonces, estas vesículas transmisoras, como dice acá, mírenlas acá, son las que están llenas de ese neurotransmisor del cual hablamos hace rato, ¿se acuerdan? Por ejemplo, de adrenalina o de acetilcolina, si esto fuera un músculo, pues. Pero ¿qué se necesita en la terminal bueno, necesitamos esta hendidura, que se llama hendidura sináptica. Y en la terminal postsináptica, ¿qué necesitamos? Pues una membrana, y sobre esta membrana necesitamos los receptores, ¿se acuerdan de los cuales hablamos ahorita? Muy importantes. Son receptores proteicos, ¿cierto? ¿Y esto qué será? Si esto fuera otra neurona, esto sería una dendrita, y quiero devolverme otra vez aquí a esta imagen. ¿Se acuerdan los verdes? Miren acá todos estos botones sinápticos esperando, recibiendo la información de las dendritas, recibiendo la información. Entonces, esa es la estructura básica. ¿Y cómo hace para funcionar? Esto también ya lo vimos, por eso va a ser muy sencillito esta parte. Entonces,
El potencial de acción despolariza la membrana presináptica haciendo que, ¿qué? Ojo acá, haciendo que aquí necesitamos que estas vesículas llenas de ¿qué? Del neurotransmisor, mírenlas aquí cómo se van soltando. Por exocitosis, suelten ese neurotransmisor y caiga aquí en la membrana, perdóname, en la hendidura sináptica. Pero para que esto suceda, entonces, tiene que suceder el potencial de acción en esa membrana presináptica que mueva canales de calcio. ¿Y qué hacen los canales de calcio? Perdóneme. Rompen estas vesículas y hace que se segregue o se secrete ese neurotransmisor. Por eso aquí dice salida del neurotransmisor. ¿Qué hace el neurotransmisor? ¿Con quién se une? Con con las membranas, con los receptores que están en la membrana postsináptica. Van a darse cuenta ustedes, y el semestre pasado también les dije, que pueden haber afectaciones si le metemos un poquitico de patología. Por ejemplo, hay enfermedades en las cuales hay un daño en estos receptores. Hay una enfermedad que se llama miastenia gravis, ¿se acuerdan de la contracción del músculo? No nos vamos a detener ahí más. Muy bien. Entonces, si hablamos de esas proteínas receptoras, sí que tiene un componente de hendidura, ¿cierto? Esta acá. Y uno hacia el interior postsinápticos para mandar la información. Y además tiene otro componente que es el componente de canales iónicos. Miren acá, aquí está la proteína receptora, pero por acá también puede recibir la información por canales iónicos que pueden ser canales catiónicos o aniónicos. Y aquí vuelvo y necesito la información del semestre pasado. Por eso es que es tan importante, mis hijos, tan fundamental el semestre pasado, ¿sí me entienden? Por eso me preocupa mucho la gente que no tiene claro lo del semestre pasado, porque se va a ir muy mal preparada para clínicas. Por eso, de por Dios, de por Dios. Los que vean que no son capaces, mejor, yo prefiero que piensen en que es mejor repetir y no quedarse viendo las cosas a medias, porque van a tener muchas dificultades como médicos. Se los recomiendo y se los aconsejo a muchos porque van a estar perdidos totalmente y como médicos nunca van a poderse recuperar. Pues por favor. Aquí necesito otra vez los conceptos del semestre pasado. Entonces hablamos de cationes y aniones. Y hablamos de canales, si hablo de canales catiónicos, entonces inmediatamente tengo que referirme cuáles son cationes. Recordar que los cationes son elementos de carga positiva, como por ejemplo potasio, como por ejemplo sodio, y aniónicos de carga negativa, como por ejemplo el cloro, y son fundamentales acá. Estos canales iónicos que están viendo acá, ¿cierto? Entonces los catiónicos pueden permitir, por ejemplo, aquí está mostrando la salida de potasio. Y recuerde que cuando hay salida de potasio, por lo regular lo que sucede es que aquí hay un cambio de la conformación de la polaridad de la membrana. Ustedes lo recordarán. Y si lo que sucede es todo lo contrario, lo que sucede es una entrada de cationes, en el caso del sodio, también hay un cambio inmediatamente de esa. Pero si fuera de aniones, si hubiera una entrada a la célula, una entrada aniónica, por ejemplo, de cloro, también cambia el potencial de membrana. Y el cambiar el potencial de membrana hará que el estímulo sea o excitatorio o inhibitorio. Vuelvo a insistir, ahí necesito lo del semestre pasado. Muy bien. Pero a veces no solamente se conforman con que esta información llegue por canales iónicos, sino se necesitan segundos mensajeros. Y aquí quiero parar un momentico. Cuando utilizamos canales iónicos, eso no está aquí en las diapositivas. Ojo, cuando utilizamos canales iónicos, los canales iónicos tienen una particularidad. Es que se abren y se cierran en milisegundos. Por lo tanto, el estímulo va a durar muy poquito. Entonces, cuando necesitamos que una información perdure más tiempo, ¿cierto? Para llevar la información de manera más fidedigna o para que se demore más la información a donde necesitamos llegar, entonces los canales iónicos no son los ideales. Entonces necesitamos lo que se ha denominado la cadena de segundos mensajeros. Entonces este sistema de segundos mensajeros, recuerden que uno de los principales segundos mensajeros, y ahora necesito la bioquímica, es la proteína G. ¿Cierto? Pero hay otros segundos mensajeros, por ejemplo, la calmodulina también funciona como un segundo mensajero.
Entonces, ¿qué hacen estos segundos mensajeros? Veámoslo acá. Aquí hay una proteína receptora y aquí hay un segundo mensajero que es la proteína G. Quiero que la observen acá. Tienen tres componentes esa vitamina, esa proteína G, un componente alfa, beta y gamma. Dice que, ¿qué puede hacer esa proteína G cuando manda la información? Miren aquí la sustancia, aquí está el receptor, por ejemplo, acetilcolina mandó la información acá y este produjo este cambio acá. ¿Qué puede hacer el segundo mensajero dentro de la célula? Activar AMP cíclico o GMP cíclico, activar enzimas intracelulares, activar transcripción genética. Bueno, eso depende de las necesidades y cada una de las estructuras donde esté estimulado. Esto ya me adelanté ahorita, pero ustedes también lo conocen perfectamente bien. Entonces, algunos de estos receptores, me voy a devolver para ver la imagen nuevamente. Algunos de estos receptores, y me voy más acá, más atrás en la imagen, mucho más atrás me voy a devolver. Perdónenme. Acá. Estos receptores pueden ser de tipo excitatorios o inhibitorios. ¿Y de qué depende? Vuelvo a insistir, necesito lo del semestre pasado. Necesito entonces recordar conceptos como hiperpolarización, despolarización, repolarización. ¿Recuerdan? Entonces, si yo tengo receptores de tipo excitatorios, son aquellos que tienen la capacidad de aperturar canales de sodio, por ejemplo, pero que le impiden la entrada al cloro o a la salida del potasio. O también que produzcan cambios metabólicos. Estas tres características deben tener estos receptores para ser excitadores. En el caso de la inhibición, pues todo lo contrario, que produzcan apertura de canales, pero ya no de sodio, sino de cloro para que entre, o canales de potasio para que salgan, o activación de enzimas que inhiban el metabolismo. Aquí que existen el metabolismo, estas que inhiban. Muy bien, pero estoy hablando de esas sustancias neurotransmisoras y cuáles son ellas. Entonces podemos dividirlas en dos, en neuropéptidos y en sus moléculas de acción rápida y pequeñas. Por lo regular las que utilizamos son moléculas de acción rápida y pequeñas, ¿como cuáles? Hay clases tipo 1 como acetilcolina, las aminas como norepinefrina, epinefrina, dopamina, serotonina, histamina. Clase 3 como aminoácidos, como el GABA, como la glicina, como el glutamato, como el aspartato. O clase 4 como el óxido nítrico. Todos ellos son moléculas pequeñas que actúan de la misma manera. O sustancias transmisoras de acción lenta o factores de crecimiento. Estas ya son sustancias mucho más lentas, tipo hormonas. Por ejemplo, aquí tenemos la gastrina, colecistocinina, de las cuales ya hablamos, el glucagón, la insulina, las betaendorfinas. Entonces quiero que ese concepto también es muy interesante. Miren acá, estas moléculas de transmisión rápida y pequeñas, hemos hablado mucho de ellas, ¿no? De la adrenalina, de la norepinefrina, de la acetilcolina, de la dopamina, de la serotonina, del GABA, del glutamato. Pues aquí nos están diciendo cómo actúan. Primero, cómo son pequeñas y cómo actúan rápido. Los neuropéptidos son grandes, ¿cierto? De acción lenta, o también conocidos como factores de crecimiento, algunos de ellos. Y tenemos muchos. Ahí les dejo el cuadrito, ¿cierto? Aquí están los péptidos de la pituitaria, todos estos ya los conocemos. Algunos no los conocen, pero pues poco a poco los tienen que ir leyendo, ¿vale? Muy bien. Hay fenómenos eléctricos en excitación neuronal que nos llevan a concluir cuándo estamos excitando o cuándo estamos inhibiendo una neurona. Si cogemos como ejemplo un potencial en reposo de menos 65 milivoltios, entonces podríamos decir cuándo es más excitable o cuándo es más... Si esto se vuelve más positivo, ¿qué quiere decir? Acuérdense que estamos hablando de números negativos y aquí pues viene el enredo que algunos de ustedes tienen, la pelea que algunos de ustedes tienen con los números, ¿no? Acuérdense que los números, vamos a poner a clasificar los números ahorita pues, pero recuerden que existen números positivos y números negativos. Si usted tiene un número negativo como el menos 65 y lo quiere volver más positivo, pues si se vuelve más, para volverlo más positivo, por ejemplo, le podemos colocar menos 45 y en ese momento se está volviendo más positivo, porque se está acercando más al cero, ¿cierto? Miren acá el ejemplo.
Desafortunadamente para ustedes, en neurofisiología se manejan en números negativos y positivos. Recuerden que ese número negativo quiere decir que está en potencial en reposo. Entonces veamos esta neurona. Si tenemos aquí menos 65 milivoltios, ¿cierto? Y dependiendo a lo que se ve enfrentado, por ejemplo, miren acá, recuerden que el sodio es un catión extracelular por excelencia. Miren aquí el flujo de, de sodios. Adentro tengo 14 mil equivalentes, afuera tengo 140 mil equivalentes. Si en algún momento esta neurona de lleno y quiero sacar sodios, entonces si le saco sodios, la voy a volver más negativa, ¿cierto? Pero si le meto potasio, la voy a volver más positiva. Recuerde que para que estos intercambios se produzcan simultáneamente, debe haber una bomba de sodio y potasio y de utilizar energía. Miren los cloros acá. En cambio, si yo le saco cloros a esta neurona, que no es fácil, ¿cierto? La voy a volver, ¿qué? Más positiva adentro. Entonces, este menos 65 se mantiene en la medida en que este juego de cationes y aniones se mantenga, que fue lo que vimos el semestre pasado. ¿Y qué hará que se vuelva más positivo? Pues, por ejemplo, la entrada de sodio. Y si se vuelve más positivo, se vuelve más excitable. Tercera vez que lo digo hoy. Pero por el contrario, si esta neurona se vuelve, no tiene menos 65 milivoltios, sino su potencial de reposo se vuelve de menos 90 milivoltios, quiere decir que se volvió mucho más negativa, y al volverse más negativa es un fenómeno de tipo netamente inhibitorio. Entonces dice que hay una diferencia de concentración iónica a través de la membrana, que es con la que jugamos el semestre pasado para hablar de potenciales de acción. Reforcemos este concepto nuevamente acá, lo que acabo de decir. Miren, aquí estaba en menos 65. Si ahora se volvió menos 45, ¿qué quiere decir? Que de alguna u otra manera, miren aquí, influjo, o sea, entrada de sodios, volvieron más positiva esta neurona. Y eso es lo que se llama una neurona excitadora o un potencial PPSE. ¿Qué quiere decir PPSE? Potencial postsináptico excitador. ¿Qué quiere decir? Que volvió la neurona mucho más positiva. O sea, que mandó un estímulo de tipo excitatorio. Mire, aquí se los estoy señalando en la parte presináptica. Pero miren acá esta tercera. Aquí pasamos de menos 65 milivoltios en reposo, miren, resting neuron, o sea, neurona en reposo, ¿cierto? A menos 70 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Esta es una neurona que entró en un estado de inhibición. ¿Por qué? ¿Por qué entró en un estado de inhibición? Porque por el contrario, obtuvo un influjo de aniones o tuvo un influjo de cationes. En el caso de los cationes, el más fácil de salir es el potasio, y en el caso de los aniones, el más fácil de entrar es cloro. Entonces, al volverse menos 70 milivoltios, creó un estado de inhibición. Entonces, a este ya no la llamaremos PPSE, sino, perdóneme, PPSI, o sea, potencial postsináptico inhibidor. ¿Sí? Esos conceptos ya los manejaban ustedes, simplemente es para reforzarlos y que los tengan en cuenta. Y otros conceptos que también vimos el semestre pasado. Uno que se llama sumación espacial y otro que se llama sumación temporal. Entonces eso que acabamos de ver acá, ¿cierto? Si hablamos de la sumación espacial, es el efecto aditivo. Aditivo quiere decir de suma, ¿cierto? De potenciales posinápticos simultáneos por acción de múltiples terminales presinápticos. ¿Qué quiere decir? Si me devuelvo esta imagen, entonces esta neurona no estaría recibiendo solamente de este terminal presináptico, sino que estaría recibiendo de otro por acá, de otro por acá, de otro por acá. Lo que sucede normalmente para mover un músculo. Recuerde que los músculos tienen terminales nerviosas a cada fibra muscular, pero para que el músculo se mueva completo, ¿qué necesita? Pues que muchas terminales nerviosas influyan sobre muchas fibras al mismo tiempo. Eso se llama sumación espacial. Pero existe otra que se llama sumación temporal, y es la descarga sucesiva de un solo terminal presináptico con una rapidez que puede sumarse. Devolvámonos acá. Entonces, una cosa es que este man le mande la información, tácate, y se quede quieto. Pero si se la comienza a mandar cada segundo y después cada
décima de segundo, pues va a recibir mucha, mucha, mucha más información y va sumando, 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 sumando. ¿Eso para qué sirven las dos sumaciones? Tanto la espacial como la temporal, para poder producir una descarga que al final termine en un potencial de acción. Muy bien, ¿para qué sirven las dendritas en una neurona? Entonces, ya lo vimos hace rato, son las que reciben la información de afuera. Por ejemplo, las dendritas de las motoneuronas anteriores de la médula espinal, que se extienden en todas direcciones, reciben señales de varias partes. Dice que entre un 80 o un 95% de las terminales presinápticos acaban ahí, en las dendritas. Dice que la mayoría de las dendritas no son capaces de producir un potencial de acción. ¿Por qué? Porque tienen un problema las dendritas, que tienen pocos canales de sodio. Y acuérdense que para que se pueda excitar y podamos entrar en potencial de acción que necesitamos, pues abrir muchos canales de sodio para que la célula entre en despolarización y al entrar en despolarización cambie la polaridad y entre en potencial de acción. Desafortunadamente las dendritas necesitan muchas conexiones para poder llegar a esto. Miremoslo acá. Entonces, con una particularidad, que a medida que estas son estímulos excitatorios, E quiere decir excitatorio y I quiere decir inhibitorio. Entonces, miren acá, que tiene un pequeño problema. Cuando yo le produzco el efecto excitatorio, a medida que va avanzando en la dendrita, se va volviendo más negativo, entonces va perdiendo su impulso, ¿cierto? Entonces necesitamos que muchas actúen al mismo, muchos terminales de estos nos manden información, por eso necesitamos la sumación, para poder, por último, vencer este menos 60 milivoltios y convertirlo en 0 o en 5 o en 10 milivoltios, volver un número positivo para que entre en potencial de acción. Entonces le dice que la disminución de la corriente eléctrica en las dendritas produce el efecto excitador inhibidor mayor a cargo a las sinapsis situadas cerca del soma. Miren acá las sinapsis que están situadas cerca al soma, ¿cierto? Entre más cerca estemos al soma, mayor va a ser el estímulo que yo pueda producir. Miren las inhibitorias cómo van volviendo cada vez más negativo la vaina. Estas intentan volverlo positivo, pero entre más alejadas estén, se va perdiendo el impulso. Yo por aquí ya lo puse a menos 10, ¿sí lo ven? Ya casi consigo llegar al cero. Pero a medida que va avanzando, se va desbaratando. Pero si yo estoy cerquita, si la excitación está cerquita al soma, puede rápidamente convertir esto y pasarlo a un número positivo. Nuevamente vamos a repetir el mismo concepto. El estado excitador es el nivel acumulado de impulsos excitadores que recibe. O sea, una célula puede entrar ya en un estado excitador cuando va acumulando impulsos excitadores. Y dice que donde el grado de excitación es más alto que el de inhibición, ya hablaremos de que la neurona entra en un estado excitador. Y el estado inhibidor todo lo contrario. Si es mayor la inhibición que la excitación, pues estará en un estado de inhibición. Hay una cosa también que debemos conocer, y es que usted le manda información a una neurona o a un grupo de neuronas, pero ellas no se pueden quedar eternamente haciendo lo que usted quiera. Llega un momento en el cual esa transmisión de la sinapsis se cansa y ya no lo permite más. A eso es lo que se ha conocido como fatiga de la transmisión sináptica. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las sinapsis excitadoras reciben estímulos repetidos y que al inicio les va muy bien, como dice acá. Dice que al inicio hay un alto número de descargas de la neurona postsináptica, pero que poco a poco la frecuencia de disparo va bajando progresivamente hasta que, por último, ya la neurona no responde más en la medida en que la vamos necesitando. Acuérdense que esto es en la medida en que la vamos necesitando. Entonces, dice que las regiones hiperexcitadas, esto permite que en algunas regiones hiperexcitadas desaparezca el exceso. Les voy a poner un ejemplo clásico de esto, lo que sucede con los pacientes que tienen epilepsia. Vuelvo a insistir, no voy a profundizar en el tema para que no me empiecen a hacer preguntas porque hasta ahora estamos aprendiendo algunas cosas. En los pacientes epilépticos, lo que sucede es esto que está aquí. Hay una hiperexcitación de unas neuronas que hacen unas descargas repetidas y hace que el paciente comience a mover de manera en la parte motora y comienza a mover los músculos y eso es lo que produce la convulsión. ¿Por qué no todo el mundo convulsiona? Porque tenemos esto que se llama la fatiga sináptica, que hace que si hay una descarga excesiva,
llegue un momento en que la frecuencia de disparo vaya bajando progresivamente y no deje que nuestro cerebro siga funcionando y siga funcionando y siga funcionando. La base de esto, de las alteraciones en la fatiga sináptica, nos han llevado a enfermedades como estas, como la, como la epilepsia y algunas otras enfermedades que después ustedes van a ver, por ejemplo, en psiquiatría, cuando hablen de depresión o cuando hablen de psicosis, pero eso ya lo verán después. Simplemente para mostrarles que la neurología está relacionada con la psiquiatría y por eso ahora se habla de neuropsiquiatría. Entonces dice que su aparición es un mecanismo protector. Sí, la fatiga de transmisión sináptica es un mecanismo protector contra el exceso de actividad neuronal. ¿Cómo se puede producir? ¿Cómo se produce la fatiga de transmisión sináptica? Por agotamiento o debilidad parcial en las reservas del neurotransmisor presináptico. Se nos acaba la acetilcolina. Una cosa interesante que debemos recordar, que ustedes recuerdan por bioquímica, es que muchos de los neurotransmisores se reciclan. Por ejemplo, la acetilcolina, que termina convirtiéndose en colina y acetato, parte de la colina se regresa, alguna es destruida. Pero llega un momento en el cual, si usted la utiliza mucho, pues hay un agotamiento o debilidad. Otros factores de fatiga: inactividad progresiva de los receptores de membrana. Entonces, aquí el problema es, aquí lo que se fatiga es el neurotransmisor. Aquí, otra cosa que nos protege, una inactividad progresiva de los receptores de membrana. Los receptores se van inactivando a medida que usted le manda y le manda y le manda, le manda información. Otro y un tercer factor de fatiga sináptica puede ser la lenta aparición de concentraciones iónicas anormales en el interior de la neurona posináptica. Que allá adentro ya las conducciones iónicas se vuelvan muy lentas y entonces ya el sodio no entre con la misma facilidad. Y entonces se va diciendo. ¿De qué depende esto? De la neurona donde estemos actuando. Veremos algunas no se fatigan tan fácilmente, otras que sí se fatigan fácilmente. ¿Qué otras cosas o qué otros efectos externos pueden producir que esa transmisión sináptica se vea afectada, ya sea o porque se excite o porque se inhiba? Por ejemplo, los cambios de pH. Y eso, entonces, aquí necesito que volvamos a mirar eh, renal. ¿Se acuerda cuando vimos afectaciones del pH y vimos alteraciones del equilibrio ácido básico? Por ejemplo, se dice que las neuronas son muy sensibles a esos cambios de pH. Y entonces, por ejemplo, los estados de hiperventilación. ¿Se acuerda que cuando hiperventilamos, entonces comenzamos a botar grandes cantidades de CO2 y agua? Y eso hace que entremos en un estado de alcalosis. Resulta que en esos estados de alcalosis, las neuronas se vuelven muy sensibles. Y eso puede llevar a que un paciente que comience a hacer hiperventilación, a usted les va a llegar a los servicios de urgencias. Algunos de estos pacientes pueden llegar, entonces comienzan a dejar de sentir las manos. Es parte del show, pero ojo que el show también tiene que ver con la parte neurológica. Entonces no van a decir de entrada, ay, no, es que está haciendo show barato. Ojo con eso. Porque resulta que las neuronas son sensibles a los cambios de pH. Y si el tipo está o él o ella está hiperventilando de manera profunda, entra en un estado de alcalosis y aumenta la excitabilidad de las neuronas y puede llevar al paciente hasta convulsionar. Se dice que pacientes que hacen hiperventilación y que pueden llevar pH de 7.8 hiperexcitan. Estoy poniendo solamente un ejemplo de la hiperventilación. Cualquier estado de alcalosis que lleve a extremos de un pH a 7.8, que es un pH muy alto y que puede comprometer la vida del paciente, por eso los pacientes pueden convulsionar. Entonces ya saben por qué convulsionan los pacientes en estados de alcalosis, por la hipersensibilidad de las neuronas a esto. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas nos cambian la sensibilidad de las neuronas? Por ejemplo, la hipoxia. La ausencia completa de, de oxígeno al cerebro, por ejemplo, por eso cuando tenemos estado de hipoxia, pueden llevar a que inmediatamente el paciente se desmaye, porque hay ausencia completa de excitabilidad de algunas neuronas que hacen que haya un corte instantáneo y ¡pum!, pierden el conocimiento. Dice que una ausencia de flujo, ¿cuánto puede durar? Una ausencia de flujo de más de 4 segundos, total, estoy hablando de una ausencia completa, no que usted se tape la nariz y ahí no. Una ausencia completa a partir de los 4 segundos puede ser pérdida de conocimiento. ¿Cierto? Algunos fármacos también pueden aumentar o disminuir la excitabilidad de las neuronas. Es bien conocido, por ejemplo, la cafeína, la teofilina,
la teobromina, que la podemos obtener del café, del té o del chocolate, aumentan la excitabilidad, ¿cierto? Entonces de eso se pegan para producir las bebidas, esas cosas que ustedes toman, eso que da alas y bueno, esas vainas que ustedes creen que con eso van a aprender más. Como se lo he dicho siempre, no, el que nació bestia, ¿sí me entiende? No tomando esas vainas que ustedes toman, van a aprender más. No. ¿Con qué juegan ellos? Con esto, con cafeína. Son sustancias que tienen altas porciones de cafeína, ¿cierto? Y eso aumenta la excitabilidad de las neuronas. Aumentar la excitabilidad no quiere decir que usted aprenda más, simplemente que usted va a estar despierto más rato. Va a estar más despierto. A uno no le va a servir para nada. Y algunas otras sustancias pueden disminuir. En este caso, estas disminuyen o rebajan el umbral de excitación de las células, volviéndolas mucho más excitables. Pero fíjese que vámonos al otro extremo. Hay otros fármacos que hacen todo lo contrario. Y en ellos tenemos los anestésicos, ¿cierto? Ya sean los anestésicos locales o los anestésicos generales, que lo que hacen es que elevan el umbral de la membrana, haciendo que el impulso no pase, el impulso excitatorio no pase y lo corta. Ya después cuando vean farmacología ya se van a dar cuenta cómo funcionan los anestésicos. Muy bien. Bien. Preguntas de esta primera parte, porfa. Mientras yo organizo mi siguiente clase. ¿Está claro los conceptos? Son muy sencillos, ¿no? En realidad estos ya los habíamos manejado muchos de ellos. Listo, tengo una pregunta ya. Listo, David. Sí, afortunadamente muchos de los conceptos ya los teníamos, entonces me alegra mucho porque muchos de esos conceptos ustedes ya los tienen claros. Bien, vamos a ir, cada vez vamos centrándonos más, entonces en esta siguiente parte vamos ya a meterle un conceptico un poquitico más elaborado, ¿vale? Vamos a hablar entonces de los receptores. Empecemos con la parte sensitiva, ¿vale? Entonces ya sabemos que tenemos una parte sensitiva y una parte motora. Empecemos a hablando de la parte sensitiva. ¿Cómo metemos el mundo a nuestro cerebro? ¿Cómo metemos el mundo que nos rodea al sistema nervioso? Entonces, la única manera de poder meter el mundo a nuestro sistema es mediante unos receptores que vamos a ver dónde están, para qué sirven y cómo funcionan. De eso se trata esta segunda parte. Entonces, esos receptores sensitivos y algunos circuitos para el procesamiento de esa información. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de receptores o cómo hacemos nosotros para sentir el mundo? Entonces, tenemos una gran cantidad de receptores que los hemos y los neurofisiólogos los han clasificado en estos que están viendo ustedes acá. En los mecanorreceptores, los termorreceptores, los nociceptores, los receptores electromagnéticos o los quimiorreceptores. Fíjate que ahorita que los desmenuce cada grupo, nos daremos cuenta que con eso es lo que hacemos en el día a día para poder nosotros ver el mundo y que el mundo poderlo interiorizar. Por ejemplo, los mecanorreceptores son receptores mecánicos, como su nombre lo indica, de compresión mecánica, de estiramiento, que están en los tejidos. Vamos a irlos viendo como que. Entonces, estos son los que, si nos tocan, si nos presionan, si nos empujan, si nosotros caminamos, detectan esos cambios. Esos son los mecanorreceptores. Los termorreceptores, como su nombre indica, son los que nos indican los cambios de temperatura y nos dicen si el día está frío, si el día está caliente, si yo tengo fiebre, si tengo frío, si tengo calor, ¿cierto? Una cosa es lo intrínseco, otra cosa es cómo esté la temperatura afuera. Uno es muy importante, no, todos son muy importantes, pero pues los nociceptores, tal vez estos son más desconocidos. Noci viene de dolor. Entonces, los nociceptores son los receptores del dolor. Entonces, son receptores que hacen que interprete esa sensación de dolor por daños físicos o químicos que sufra el cuerpo. Y lo van a detectar y de esos vamos a hablar también. Los electromagnéticos, y lo más importante de ellos, son los que detectan la luz, específicamente en la retina y los que nos hacen ver. ¿Cierto? Hablaremos en unas clases sobre los conos y los bastones.
y los quimiorreceptores, de los cuales ya hemos hablado algunos de ellos, ¿cierto? Los que detectan cambios químicos, por ejemplo, los que detectan cambios químicos en el oxígeno, en el CO2, en los hidrogeniones, y otros quimiorreceptores importantísimos que tenemos, por ejemplo, los del gusto, los del olfato. Entonces, fíjate que poco a poco, ahí tenemos todo el mundo resumido en 5 tipos de receptores: los mecánicos, los térmicos, los del dolor, los electromagnéticos y los químicos. Vamos a hablar entonces un poco de ellos. Aquí tenemos la clasificación general. Entonces, tenemos los mecanorreceptores y entre ellos tenemos los de sensibilidad táctil en la piel. Están ubicados en epidermis y en dermis, y tienen que estar ubicados en la parte superiores. Dentro de estos tenemos las terminaciones nerviosas libres que están por todos lados. Terminaciones nerviosas libres y nos sirven no solamente como mecanorreceptores, sino para otro tipo de terminaciones. Los bulbos terminales o también llamados discos de Merkel, las terminaciones en ramillete o de Ruffini, las terminaciones encapsuladas o corpúsculos de Krauss y unos que se llaman de Meissner, y las terminaciones nerviosas del pelo. Por eso es cuando usted le jala el pelo le duele, ¿no? No es que se muere usted de la risa, porque al lado de estas terminaciones nerviosas del pelo hay algunas terminaciones nerviosas del dolor. El segundo grupo de mecanorreceptores están los de sensibilidad de tejidos profundos. Estos eran muy superficiales. Los de sensibilidad de tejidos profundos tenemos terminaciones nerviosas libres, como le digo, que están por todos lados. Algunos de Merkel, algunos de Ruffini, algunos de Pacini. Miren, terminaciones encapsuladas de Pacini. Dos muy importantes, estos dos últimos. Las terminaciones en los músculos, que son los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Vamos a dedicarnos una clase a hablar sobre usos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Los de la audición son receptores cocleares que también los veremos. Los del equilibrio, receptores a nivel del vestíbulo. Los de presión arterial, baroreceptores de los senos, carótido y aorta. Ojo que no me van a confundir estos con los que están por acá, que también tienen mucho que ver, ¿cierto? Con los quimiorreceptores. Van de la mano. Estos son baroreceptores. ¿Y por qué estos no se consideran acá? Porque los baroreceptores dependen del estiramiento. ¿Se acuerdan? Si se estira por la presión que ejerce la sangre, se estira el vaso, la carótida o la aorta, detectan cambios. Por eso están aquí en mecanorreceptores. Los termorreceptores, pues de frío y de calor. Los nociceptores, que son los de dolor, que la mayoría son terminaciones nerviosas libres, que son las que detectan el dolor. Los electromagnéticos, los de visión, básicamente conos y bastones. Los quimiorreceptores del gusto, pues botones gustativos, el olfato, el epitelio olfatorio, del oxígeno arterial en el cuerpo carotido y aórtico, de la osmolaridad en el núcleo supraóptico. ¿Se acuerdan de unos que vimos también que se llaman osmoreceptores? Los vimos hace como 4 clases, hace como 2 fines de semana, perdón. Los osmoreceptores. ¿Se acuerdan cuando hablamos para fabricar orinas diluidas, orinas concentradas y la importancia que tiene la ADH? Aquí vamos a combinar líquidos y electrolitos, sistema endocrino, sistema renal y neurofisiología. Aquí es cuando todo comienza a combinarse de manera general. Otros receptores del CO2 en el bulbo raquídeo, cuerpo carotídeo y aórtico, recuerden. Lo del CO2 allá arriba, porque hablamos de bulbo raquídeo, por el centro respiratorio. Y algunos de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos que están ubicados básicamente en el hipotálamo y que tienen que ver con la sensación de hambre o saciedad. Particularidad de estos receptores es que los receptores son únicos. Cada receptor es sensible al estímulo para el que está diseñado, como dice la diapositiva. ¿Qué quiere decir? Que si usted presiona terriblemente los receptores de frío o de calor, ellos no van a mandar ninguna información porque ellos no están diseñados para cambios mecánicos, sino para cambios de temperatura. Por lo tanto, ellos no van a mandar, ellos están diseñados para eso y nada más que para eso. Por lo tanto, se habla de dos cosas. Estos dos conceptos que les voy a decir son conceptos muy de Gayton, que muy poco, lo van a ver en muy pocos libros. Yo he leído en otros libros y poco aparecen, pero si alguna vez se los mencionan, pues ténganlos claros. Y es el principio de línea marcada y la modalidad de sensación. Es lo que acabé de decir. El principio de línea marcada es que cada
Cada grupo de ellos está especializado por una sola línea. Entonces, la especificidad de las fibras transmiten una modalidad de sensación. ¿Qué quiere decir eso? Que la sensación de frío va a subir por unas fibras específicas. La del dolor va a subir por unas fibras específicas, como las vamos a ver. Y la modalidad de sensaciones que cada una pues tendrá su propio nombre, o serán de dolor, o será de tacto, o será de visión, o será de sonido, depende del estímulo. Aquí vemos algo que ustedes recordarán de su histología, y es las terminaciones, por ejemplo, estas son las terminaciones nerviosas libres, que parecen un arbolito, ¿cierto? Estas expandidas, estas las del pelo, miren aquí miren el pelo acá, y aquí están. Los corpúsculos de Pacini, y miren que estas ya van envueltas, o los de Meissner, miren que ya tienen membranas, ¿sí las ven? Estas son libres. O las terminaciones de Ruffini, esto lo veremos, los aparatos de Golgi, tendinosos de Golgi, o los del dolor, o algunos musculares. Muy bien. ¿Cómo hacen estos receptores para poder mandarnos la información de lo que está sucediendo afuera? Para que nosotros sintamos calor, frío, dolor. Entonces necesitarán un potencial de acción que lo efectúa ese receptor. Como lo recibe ese receptor, se llama potencial de receptor. ¿Y qué es lo que hace? Que cada una de esas cosas modifica el potencial eléctrico de las membranas de esos receptores, como ya lo vemos. Por eso le digo que aquí ya la cosa es muy fácil con lo que vimos el semestre pasado y con lo que vimos en la charla de ahorita. Entonces, como cada uno de ellos es especializado, como cada uno de ellos detecta una manera de ver el mundo, entonces cada uno de ellos tendrá un mecanismo de potencial de acción distinto. Veámonos. Entonces, si son los mecanorreceptores, ¿cómo hacen para mandar la información mecánica? Para decir que me están empujando, que me están chuzando, que me están tocando. Por deformación mecánica, que hace que esa membrana, la deformación mecánica, cuando usted lo chuza o lo toca, se estira la membrana y ¿eso qué hace? Que abra canales iónicos, ya sea para excitar o para inhibir, dependiendo de lo que vimos hace rato, para que abra, por ejemplo, canales de sodio, que manden la información y que exciten como tal. Si estamos hablando de quimiorreceptores, entonces el producto químico hará que la membrana abra esos canales. Si es de temperatura, entonces o el frío o el calor hace que se abran o se cierren esos canales o alteren la permeabilidad de la membrana. Si es de radiación electromagnética, la luz es la que hará que ese receptor modifique la membrana y el flujo de iones en esa membrana. Fíjate que cada uno es especializado. Otra cosa interesante que tienen los receptores es que se adaptan. ¿Qué quiere decir? Que si usted estimula constantemente un receptor, después de un tiempo ese receptor deja de sentir la misma sensación que sintió al comienzo. Esta adaptación no es igual para todos los receptores. Por eso hablaremos de una adaptación parcial o total al estímulo constante. Si usted lo estimula constantemente, después de determinado tiempo ya no lo va a aceptar. Entonces, un estímulo continuo, el receptor responde con frecuencia de impulsos aumentada, pero después va bajando. ¿Se acuerda que hace rato hablamos de fatiga? En algunos receptores, este estímulo puede desaparecer del todo, pero en algunos otros no desaparece. O si desaparece, desaparece horas o días después de que usted le aplique el estímulo de manera constante y por eso se llaman inadaptables. Ellos no se adaptan. Por ejemplo, algunos mecanorreceptores. Por ejemplo, los quimiorreceptores. Por ejemplo, los receptores del dolor tampoco se adaptan. Entonces veamos este cuadro que estamos viendo ahí. Y como siempre les digo, siempre que vean un cuadro, primero tienen que ubíquense en el plano cartesiano. ¿Qué me está mostrando las X y qué me está mostrando las Y para yo poder saber cómo puedo interpretar el cuadro? Mire que en el plano de las X dice segundos y en el plano de las Y dice impulsos por segundo. ¿Cuántas veces me están mandando el impulso? En un segundo. Y entonces mire que existen varias rayitas. Una raya es una raya separada. Si la ven esta raya separada, espérense, la voy a señalar acá. Esta.
y este es el corpúsculo de Pacini. ¿Qué me está diciendo? Que cuando yo aumento los impulsos por segundo del corpúsculo de Pacini, en menos de un segundo ya se ha adaptado, ya deja de sentir la misma sensación. Pero ¿qué pasa con los receptores del pelo? Que después de un segundo ya dejan de sentir la misma sensación. Pero ¿qué pasa con el uso muscular? Mire, 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 mire. Pasan los segundos, los segundos, los segundos y nunca termina por adaptarse. O con los receptores de la cápsula articular. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay receptores, ¿cierto? Que se adaptan muy fácil y hay receptores que nunca se adaptan o que si se adaptan pasadas horas o días después de que siguen recibiendo el mismo estímulo. Bueno, ¿cómo se adapta entonces? ¿Cómo hace para que un receptor se adapte? Entonces, tenemos, por ejemplo, los mecanorreceptores, hacen reajustes en la estructura del propio receptor, produciendo acomodación eléctrica en la fibrilla nerviosa terminal, que hace que haya una inactivación progresiva de los canales de sodio. Entonces, eso hace que el acomodarse esa, eh, esa fibrilla frene los canales de sodio y no los deja pasar más y por eso se acomodan. Entonces, los receptores de adaptación lenta, ¿por qué son receptores de adaptación lenta o algunos se llaman inadaptables? Porque lo necesitamos, porque necesitamos que siempre nos esté mandando información. Entonces, continúan transmitiendo los impulsos a pesar de todo. ¿Para qué? Para mantener informado al cerebro sobre, por ejemplo, la situación del cuerpo y su relación con el exterior. También se conocen por esta razón como receptores tónicos, porque siempre están recibiendo información. ¿Cuáles? Por ejemplo, los del aparato tendinoso de Golgi, los de los usos musculares. ¿Y por qué hablo del aparato tendinoso de Golgi y de los usos musculares? Porque son los que nos determinan qué tanto puedo estirar yo un músculo o un hueso. Y acuerde que el músculo va de la mano con el tendón. Porque si eso no fuera así, yo estiraría de tal manera que si se me acostumbraría y me adaptaría, no sentiría y no le mandaría la información para que este aparato tendinoso de Golgi le manda la información al cerebro y le diga, ojo, que está estirando mucho ese tendón y lo puede romper. Otro, el de la mácula en el aparato vestibular para la audición y mantener, sobre todo aquí la mácula más que audición, el equilibrio. Para el dolor, sí, porque te imaginas si vos metes el dedo en la llama y se adapta el receptor, pues terminaría uno chamuscado totalmente. No, necesitamos que constantemente me esté diciendo, cada vez que yo sienta sensación de dolor, me esté diciendo tengo dolor. Por eso, aquí viene un concepto también muy interesante en neurofisiología. Y es que, por ejemplo, mucha gente se sueña con no tener dolor, ¿no? No, el dolor es un mecanismo de defensa y que me está diciendo que algo no está bien en el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el dolor es esencial como parte de nuestra vida y nuestra fisiología. Si uno no llega a tener dolor, y les voy a poner un ejemplo clásico de los receptores del dolor, algunos receptores térmicos que se dañan por estar muy superficiales, por ejemplo, lo que hace el paciente con la lepra. El bacilo de la lepra destruye algunas terminaciones nerviosas. Los pacientes de lepra dejan de sentir, de tener algunas sensaciones y por eso es que ellos comienzan a perder las extremidades, por ejemplo los dedos. Es porque se fracturan y no se dan cuenta. O se queman y no se dan cuenta. Los varoreceptores, pues lógico. A pesar de que nosotros siempre debemos mantener informados sobre cómo está nuestra presión arterial. Y los quimio también. Acuérdense que los quimioreceptores, sobre todo los del CO2, terminan por acostumbrarse, pero pasados 24, 48, no, con 24 horas no. Después de 48 a 72 horas comienzan a adaptarse, pero no antes. Y de todas maneras, si el estímulo vuelve a aparecer, él vuelve a reaccionar. ¿Qué pasa entonces con los receptores de adaptación rápida o velocidad o movimientos ofásicos? Dice que se activan cuando cambia la intensidad del estímulo. Esto se adapta muy rápido, pero si usted cambia el estímulo, lo aumenta o lo disminuye, él inmediatamente vuelve y reacciona. Lógicamente, como estos se adaptan tan rápido, no son útiles en señales continuas. No, porque como ellos se adaptan, entonces pierden de una vez la sensibilidad.
Dice que reaccionan potentemente siempre que esté teniendo lugar un cambio de hecho, ¿cierto? Si usted vuelve y le manda un impulso más grande, inmediatamente él cambia. Predicen el estado del organismo, dice unos cuantos segundos o minutos antes. Por ejemplo, son muy interesantes en los cambios de posición para uno saber si cuando va corriendo. Y si se llegan a dañar estos receptores, hay una pérdida de la función predictiva y, por ejemplo, en la marcha, en el correr, en el caminar, pueden impedir que el paciente pueda correr o caminar. Esto también ya lo habíamos visto y ustedes lo han visto muchas veces, no solamente conmigo, sino con sus otros docentes. Y es qué relación existe entre el calibre del nervio y la velocidad de conducción del impulso que él lleva. Y hemos dicho siempre que hay dos características de los nervios y es que entre mayor diámetro y más mielina tengan, mayor velocidad de conducción van a tener. O sea, en otras palabras, la velocidad de conducción del estímulo es directamente proporcional al diámetro de la fibra nerviosa y a la cantidad de mielina. Entonces se han clasificado, miren este cuadro, y entonces hay varios tipos de clasificaciones. Hay unos que los clasifican en números romanos en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, otros que lo clasifican en 1A, 1B, 1 delta. Bueno, lo cierto es que todos los que empiecen por 1A son las fibras más gruesas y las que llevan más rápido el impulso. Entre menos gruesas y menos mielina, entonces las fibras amielínicas, o sea, sin mielina, y menos gruesas llevarán el impulso de manera más lenta. Aquí tenemos, miren, volvamos otra vez a revisar esto. Aquí dice diámetro de la fibra en micrómetros. Y aquí está la velocidad en metros por segundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, del uso muscular, los del uso tendinoso de Golgi, son rápidas. Los de tacto y presión, por ejemplo, los de las cosquillas son lentos. Los del frío y calor son lentos. Los del dolor continuo son lentos, pero los del dolor un poco más específico son más rápidas. Veámoslos aquí otra vez. Entonces, fibras A alfa o 1A de la propiocepción, hablaremos de propiocepción dentro de 8 días, de estiramiento como los usos musculares, receptores arnoespirales y motores extrafusales, tienen un diámetro de 17 nanómetros con una buena carga de mielina y mire la velocidad, 70 a 120 metros por segundo y yo voy a seguir lo que dice Gayton al respecto. Dice, es como si usted corriera un campo de fútbol de arco a arco en un segundo. Hágalo a ver. Ahí les dejo. Hay unos que se llaman 1B, que son de fuerza contráctil, por ejemplo, órgano tendinoso, ya no son como el de usos musculares, un poquitico más delgadito, 16 nanómetros, con mielina, y tienen la misma velocidad. Pero mire que si vamos bajando los de presión o estiramiento, los de tacto vibración, ya bajan a 8 nanómetros y la velocidad baja de 30 a 70, los intrafusales o fibromusculares de 2 a 8 y bajan de 15 a 20, los de dolor, temperatura o tacto, miden de 1 a 5 nanómetros y bajan de 5 a 30 metros por segundo. Los de las acciones preganglionares simpáticos menos de 3 nanómetros y la velocidad de 3 a 15 metros por segundo. Los de dolor, temperatura, receptores mecánicos, acciones postganglionares de 0, de medio metro a 2 metros por segundo. Otra vez, ya lo acabamos de ver, ese concepto. No me voy a detener mucho en él. ¿Se acuerdan de la sumación espacial? Miren, este es un pedazo de piel. Miren este man, con un clavito. Y entonces dice que la transmisión de intensidad creciente de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. ¿Se acuerdan de la sumación espacial? Entre más de estos hayan en esta zona, más van a estar acá. Miren, entre más concentrados estén, el estímulo va a ser mucho más fuerte. Dice strong stimulus. Pero si hay poquitos, mandan poquito la información, pues va a ser poquito. Y el temporal. ¿Se acuerda que es mandarlo aumentar la frecuencia de una sola, de la misma presináptico? Pero si la manda varias veces, miren acá cuando la mando muchas veces, muchas veces, muchas veces. Aquí la mando una vez cada segundo. Pero si comienzo a mandarla rápido, 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 miren qué pasa con
¿qué pasa con la señal? Se vuelve mucho más fuerte. Entre más rápido, más fuerte. Si la mando, comienza a bajar. Esto es sumación temporal, esto es sumación espacial. ¿De qué depende entonces de que el impulso sea más fuerte o menos fuerte? En la sumación espacial, de que hayan más terminales mandando la misma información. Y en cambio en la temporal, en que una misma puede ser una misma, pero que la mande con más frecuencia. Bien. Esto también es solamente para recordar lo que vimos en la anterior charla. El estímulo excitador. Entonces, ¿qué? ¿Se acuerda que yo les dije que el problema que tenían las dendritas es que si le llega una sola información es muy débil y no alcanza y va perdiendo la información a medida que se va alejando del soma? Entonces, ¿qué pasa? Para que esta neurona entre con esta información que le llega acá y le cause o la meta en un potencial de acción, tiene que recibir muchos estímulos al mismo tiempo. Entre menos estímulos reciba, menos va a ser capaz de producir ese potencial de acción. Entonces dice que la fibra de entrada 1 hacia la neurona ocasiona un estímulo por encima del umbral. Entonces, dependiendo, si le mandamos mucha información, ¡plum! ¿Qué va a hacer? Miren que esta tiene muchos. La fibra de entrada 1, mire la fibra de entrada 1. A la A le manda muchos, mire, muchos, 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 muchos. Como le mandó mucho al mismo tiempo, hará que fácilmente esta neurona entre en un potencial de acción. Pero mire que esa misma fibra 1, miren acá, ¿cuántas información le manda hacia las neuronas B y C, que son estas dos? Mire, por aquí le mandó 2 y a la C le mandó 3. Con esto tan poquito, no es capaz de superar el umbral. Por lo tanto, si no supero el umbral, no puedo llegar al potencial de acción. Entonces, mire que el estímulo excitador aquí es muy bacano de la fibra 1 con la neurona A, pero con las otras le manda muy poquitos. Entonces, ¿qué necesitarán estas otras? Que les llegue información de otros estímulos, ¿vale? Eso es lo que me están diciendo acá. Entre más le llegue, mucho más fácil va a desencadenar su potencial de acción. Muy bien, cuando una fibra manda una información, ya sea subiendo o bajando, en este caso estamos hablando de sensibilidad, entonces estamos mandando de abajo hacia arriba, estamos mandando, mostrando cómo está el mundo afuera. Ay, perdón, que toque aquí está mi computador. Entonces, la información que la puede mandar una información que se llama en divergencia o en convergencia. Ojo aquí, arranquemos desde acá. Y arranquemos desde acá. En divergencia, quiere decir que las señales neuronales se van distribuyendo para varios puntos. Veámoslo aquí. Este man mandó, esta es una fibra que mandó, una neurona que mandó información y mandó una para acá, otra para acá, y este la mandó una para acá, y otra para acá, y este una para acá, y otro, y se ve que se va haciendo una divergencia. Por ejemplo, puede haber una divergencia en el mismo fascículo. Esta neurona le mandó a esta y esta en el mismo fascículo. Por ejemplo, la vía corticoespinal. ¿Qué quiere decir una vía corticoespinal? Que va de la corteza a la médula espinal, en el control del músculo esquelético. ¿Qué quiere decir? Que de la corteza cerebral nos mandaron una sola información, pero apenas va llegando, se va distribuyendo para que se distribuya en todo el músculo, ¿sí ven? Porque si no se quedaría, si llegaría a este nomás, se quedaría solamente en una fibra. Entonces dice que aquí hay divergencia en el seno, pero hay una divergencia de múltiples fascículos. Mire, aquí está mandando uno para acá, cada uno está mandando, aquí hay múltiples fascículos y aquí lo están recibiendo de a dos. Aquí no es uno solo, sino múltiples. Información que llega a la columna y adopta dos trayectos. Uno puede ser para el cerebelo, uno puede ser para el tálamo, otro para la corteza, y estos sí se distribuyen para varios sitios. Pero también hay divergencias, ¿sí? Que no lo mandó a un solo lado. Y la convergencia es todo lo contrario. Es que todos lleguen a un solo punto. Y pueden llegar de una misma fuente o de varias fuentes. Estos dos conceptos de divergencia y convergencia son muy teóricos, mis hijos. Yo les digo a ustedes que, ¡jue madre!, la neurofisiología se vuelve muy teórica. Entonces, los que van a ser neurólogos y neurofisiólogos y esas vainas, pues lo van a completar más. Solamente les dejo los conceptos generales, pero no vamos a profundizar mucho en esto porque nos pegamos una enredada a todos. Y por último,
voy a hablar de una vaina que se llaman circuitos neuronales con señales de salida excitatorias inhibitorias. Ojo acá con esto. De lo que me interesa de manera general, lo voy a decir de manera general antes de explicar esta vaina que es un enredo en el verbo. Lo voy a explicar de manera general para que cuando ya me vaya en la minucia no nos vamos a preocupar por no entenderlo. Algunos seguramente no lo van a entender muy bien, pero quiero que me entiendan lo de ahorita. ¿Qué quiere decir un circuito neuronal con señales de salidas excitatorias o inhibitorias? Aquí tengo una fibra de entrada, ¿cierto? Y aquí lo que estoy haciendo es mirando una sinapsis en esta fibra. Lo que yo puedo detallar es que al mismo tiempo puedo tener un estímulo excitatorio y puedo mandar hacia otro lado un estímulo de tipo inhibitorio. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puedo yo necesitar una vaina al mismo tiempo un estímulo excitatorio e inhibitorio? Y voy a poner el ejemplo clásico, y es el que me da el libro y el que también está acá. Y es cuando para nosotros caminar, ¿cierto? Y ustedes lo recordarán cuando ustedes vieron la dinámica y vieron músculos en anatomía, recordaron que para uno mover una extremidad necesita al mismo tiempo mover músculos. Hay unos músculos que necesitan estar contraídos y unos músculos que necesitan que estar relajados, ¿cierto? Pues bien, la única manera para que eso suceda al mismo tiempo es que la señal que mande la médula haga que algunos músculos de la pierna estén excitados y otros músculos, como por ejemplo los músculos de la parte posterior, al mismo tiempo estén inhibidos. Es la única manera para que la pierna se estire y se encoja y podamos hacer el movimiento. Entonces, cuando me están hablando de estos señales, de estos circuitos neuronales, me están diciendo que al mismo tiempo yo puedo mandar, este man está mandando una información excitatoria para un lado, pero inhibitoria para el otro. Y aquí es donde le digo que entonces empiezan los enredos. Existe una vaina que se llaman circuitos reverberantes u oscilatorios. ¿Se acuerda cuando vimos en neurofisiología, en endocrino, vimos las retroalimentaciones? ¿Se acuerda que vimos retroalimentación positiva y retroalimentación negativa? Pues los circuitos reverberantes, la palabra reverberantes hace referencia a lo mismo. ¿A qué? A retroalimentar. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta neurona que aquí está haciendo la sinapsis y manda la información. Y la información sigue aquí a donde va, tiene que entrar. Pero mire que aquí sale, manda una información aquí en la sinapsis para que se devuelva y vuelva y se estimule el mismo. Mire que está haciendo una retroalimentación del mismo. Aquí, mire, está mandando información aquí, hace que este se vuelva acá, aquí hay otra sinapsis, aquí hay otra sinapsis, para que la información se vuelva más fácil y siga llegando y siga llegando. Hay unos mucho más complejos, en los cuales facilita que la información llegue y la inhibe, la puede inhibir también como lo vimos ahorita. Y hay unos muchísimo más complejos, ¿sí me entienden? No me voy a detener en los sistemas reverberantes, pero cuando lean circuitos reverberantes, ¿qué quiere decir? Que una fibra es capaz de autoestimularse, ya sea para inhibirse o facilitar la información que ella está mandando, o haciendo las dos cosas de manera que se controle la información, ¿cierto? O sea, la retroalimentación. La reverberación es la retroalimentación de una fibra para decir si quiere que mande más información o menos información, ¿cierto? Esto producirá entonces esas descargas neuronales que pueden ser emisiones de señales continuas y harán que sean continuas o no. No me voy a detener más en esto, que esto ya lo vimos. Y también ya vimos los sistemas estabilizadores del sistema nervioso central cuando hablamos de fatiga, ¿se acuerdan? O que hacen que no mandemos, que los circuitos, que hayan circuitos que impidan la excesiva señalización. Puede ser por circuitos inhibidores o por la fatiga sináptica de la cual ya hablamos. ¿Esto en qué termina toda esta vaina? Diciéndole que el cerebro tiene que tener unos límites, que no puede recibir información infinita, sino que de alguna manera toda esa información tiene que estar controlada o por circuitos inhibidores o por fatiga sináptica que me impida que le llegue cualquier cantidad de información al cerebro. ¿Listos? Muy bien, la semana siguiente ya vamos a empezar a hablar de los receptores específicos y vamos a hablar de temperatura, de tacto y de todas esas cosas. Muy bien. Preguntas, porfa.
¿Está claro? Listo, muy bien. Listo, Alexis. Y para todos, pues sí, hablo con Alexis, muy bien. Entonces, seguimos pendientes todos de la parte evaluativa. Y como le digo, ya cuadramos entre todos. Pues, no se preocupen por ese lado. Yo les voy a dar los tiempos respectivos y todo. No preocupación por ese lado. No preocupación. Bueno, eso, Alexis, eso le iba a decir. Muchas gracias. Sí, porque yo tengo que mandar ese informe. Todos los lunes tengo que mandar ese informe a la universidad. Pues los domingos en la tarde lo tengo que hacer. Muchas gracias a todos. Porfa, ahí estamos comunicándonos y ya nos veremos dentro de 8 días. Muy amables a todos. Chao.